Ok, estoy agradecido de poder estar con ustedes una vez más y poder exponer nuevamente el Evangelio. Me gustaría contarles que hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en una capilla bastante antigua, tenía varios siglos de antigüedad. Una capilla muy pequeñita, muy sencilla, y en el sótano tenía unas tumbas. Y fíjense que en esas tumbas, como por sobre las tumbas, la gente, no sé, hace 400 años, eh, a sus muertos, sus familiares que tenían esos lugares, tenían una costumbre de que iban desenterrando diferentes partes de su cuerpo, fíjese, eh, cuando iban pasando ciertos lapsos de tiempo. Y llegaba un momento en que extraían el cráneo de la persona y lo ponían por sobre la tumba. Lo hacían por varias razones, pero una de ellas es que era para recordarse a sí mismos que iban a morir. Eh, y luego también, con una semana de diferencia, pude estar en otro lugar donde vi una frase que se atribuye a un arquitecto que se me quedó grabada desde que la vi. Dice, no se puede tener una buena vida sin pensar en la muerte. Entonces, me gustaría invitarles a pensar en la muerte en esta tarde y pensar en cómo el Señor Jesús se relaciona con la muerte. Fíjense que, y en particular a través del llanto. Es algo asombroso pensar que el Señor Jesús, que vino desde el cielo, desde la gloria, y se hizo hombre siendo Dios, lloró estando en esta tierra. Y vamos a ver que las tres ocasiones que nos muestra la Escritura en que el Señor Jesús lloró tienen de una manera u otra que ver con la muerte. ¿Ok? Entonces me gustaría que empezáramos con el Evangelio de Juan, el capítulo 11. Juan 11, a partir del versículo 32. Vamos a leer. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió, perdón, los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces, entiendo que la mayoría de los que estamos conectados a esta reunión entendemos el contexto, pero me gustaría que lo repasáramos. Eh, Había en la aldea de Betania tres hermanos a quienes se dice que el Señor los amaba mucho, eran personas muy cercanas al Señor. Dos mujeres y un hombre llamado Lázaro que se enferma, y cuando ocurre eso, sus dos hermanas llaman al Señor para que venga, pero el Señor decide quedarse en el lugar donde está algunos días más y luego va a Betania, a la casa de ellos. Pero para cuando llega, ya Lázaro falleció. Entonces, es en ese contexto es que el Señor se encuentra con una de las hermanas, María, y ocurre lo que hemos leído. María viene, se postra a los pies del Señor y se desahoga. Y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y esa es la primera cosa que me llama muchísimo la atención, es que el Señor no la reprende cuando le dice ella eso. Y podríamos tomarlo a lo mejor como una recriminación al Señor, o tal vez como un Señor, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no me hiciste caso? Pero el Señor no le recrimina eso, sino que ve el dolor de ella y ve el dolor también de los judíos que están alrededor lamentándose y de luto por la partida de Lázaro, y dice que el Señor, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Preguntando por la tumba. Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y es
grandioso lo que encierran solamente estas dos palabras. Jesús lloró. En muchas versiones de la Biblia es el versículo más pequeño de toda la Escritura, pero piensen un poco en eso, piensen en que el Señor Jesús, está escrito acerca de Él, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está escrito que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y véanlo ahí derramando lágrimas por el dolor de los seres humanos, del dolor que causaba la muerte. Tenemos un Salvador, un Señor que es verdaderamente compasivo, que ve nuestros dolores y que sufre con nosotros. A diferencia de nosotros, que a veces tenemos la tendencia, cuando como raza humana, cuando tenemos algo de éxito o algo de poder, se nos tiende a subir a la cabeza, ¿verdad? Y está la tendencia a menospreciar a aquellos que son menores que yo, o que no tienen tanto éxito o tanto poder como yo, pero el Señor, que era la persona más poderosa que ha pisado esta tierra, no despreciaba ni era indiferente al dolor del ser humano, sino que se compadecía y sufría con ellos. Me parece algo asombroso. Así que el Señor estaba lleno de compasión por el dolor que la muerte traía. Y podemos pensar también en la causa. ¿Cuál es la causa de la muerte? La Biblia nos enseña que la causa de la muerte es el pecado. La paga del pecado es muerte, está escrito. Y podríamos pensar que tal vez el Señor quizás pudo habernos dejado condenados y hundidos en las consecuencias de nuestro pecado, que es la muerte, pero no lo hizo, porque eso fue lo que ocurrió en el Edén. En el Edén Dios le había dado la orden al hombre de que no podía tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero que hizo el hombre desobedeció. Y el Señor le había dicho, el día que de él comes, ciertamente vas a morir. Ahí está otra vez, la paga del pecado es muerte. Pero el hombre sí lo hizo, sí pecó, como sabemos, y sí murió. Está escrito también que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y lamentablemente es el caso de cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos pecado y estamos expuestos a la muerte del cuerpo, pero hay una realidad mucho mayor, superior a la muerte del cuerpo a la que estamos sometidos, que es la muerte del alma. Porque también está escrito, Él os dio vida a vosotros, creyentes ahora, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y continúa más tarde, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y tenemos que reconocer, y no es fácil de reconocer esto, no es fácil de digerir el hecho de que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros hemos hecho cosas que van en contra de la ley de Dios, nuestro Creador, van en contra de su voluntad para nosotros, del propósito para el que Él nos creó, que es darle gloria a Él, y por ende estamos alejados, separados de Él y muertos. En la Escritura, ¿verdad? Se entiende la muerte como un estado de separación, y así podemos pensar en la muerte de nuestras almas sin Cristo como separados de Dios, en el sentido de que de la misma manera que un fallecido no puede interactuar con otras personas que están vivas, así uno muerto en delitos y pecados no puede interactuar con Dios, no puede hablar con Él, no puede caminar con Él, para usar el lenguaje bíblico, ¿verdad? No puede
tener comunión con Él, no puede recibir sus cuidados, no puede adorarle, o no puede tener una relación vital cercana con Él. Así estamos nosotros bajo pecado y estamos muertos. Y la muerte del alma, de no resolverse, de no ser infundido vida en nuestros corazones, nos expone también a la muerte eterna. También está escrito acerca de las personas que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ellos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, esto es también lo que es llamado a lo largo o en el libro de Apocalipsis, la muerte segunda. Ya habiendo muerte en el cuerpo y habiendo muerte espiritual, enfrentamos la muerte eterna, eternamente separados de Dios, eternamente excluidos de la gloria de Dios, que es la fuente de todo bien, para siempre. Es algo horrible y quiero que si hay alguna persona hoy día conectada que no es del Señor, que no tiene la salvación de su alma, que piense en el terrible destino al que está expuesto. Está escrito: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios está lleno de amor y de misericordia, pero también es un Dios justo, santo, que no va a tolerar el pecado, no va a hacer la vista gorda, no lo va a ignorar, porque su perfecta justicia demanda que el pecado sea castigado. Pero tal como tenemos la tremenda santidad de Dios expresada, también tenemos la tremenda bondad y misericordia de Dios expresada en el Señor Jesús, expresada en su compasión, que es lo que hemos visto aquí en el primero de los pasajes en que vemos que el Señor Jesús lloró junto con aquellos que estaban sufriendo. Y quisiera que pasáramos ahora a una segunda ocasión en que el Señor lloró. Y para eso vamos a leer en el libro a los Hebreos el capítulo 5. Hebreos 5, partiendo por el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Acá tenemos una instancia bastante diferente. Esto, de acuerdo a muchos más detalles que nos dan los evangelios sinópticos, es decir, eh, Mateo, Marcos y Lucas. Esto ocurrió la noche antes que el Señor entregara su vida, momentos antes de ser detenido. El Señor se acerca al jardín de Getsemaní con sus discípulos y allí, como hemos leído, ofrece ruegos y súplicas al Padre. Se aleja un poco de sus discípulos y ofrece ruegos y súplicas. Pero ¿cuál era el contenido de esta súplica? Nos dicen los evangelios que era algo como: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esta instancia es que el Señor derrama lágrimas porque llega a un estado de agonía, se nos dice, tan intenso, de tanta agitación interna, que suda, y que se nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba en un estado de agitación tan grande al hacer esta oración. Y hemos visto el contenido de la oración: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cabe preguntarnos entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor aquí mientras ora, mientras llora, mientras suda, mientras hace esta oración? Pase de mí esta copa. Y la respuesta
de qué significa la copa, la podemos encontrar en varios pasajes del Antiguo Testamento. El Señor está sin duda haciendo referencia a esos pasajes. Y muchas veces la copa y el vino, porque se entiende que la copa lleva vino, ¿verdad? Es una figura o un lenguaje poético con que se habla de la furia, de la ira de Dios por el pecado. Podemos ver, por ejemplo, que en el libro de Jeremías, el capítulo 25, ahí se dice el Señor, Dios, le dice a Jeremías algo así como, toma la copa del vino de este furor y dásela a todas las naciones, porque Dios iba a obrar sus juicios sobre diferentes países, y esos juicios incluían guerra, incluían desolación, incluían ruinas, era algo terrible. Dios estaba ejerciendo su propia ira, su propio furor a causa del pecado de estos países. Y otra referencia la tenemos en Apocalipsis también, en que como parte de los juicios de Dios que se muestran a Juan, se muestran también 7 copas de ira de Dios, que son derramadas sobre la tierra y a través de las que Dios ejerce diferentes tipos de juicio sobre la tierra, ¿ok? Entonces, podemos decir que la copa es sinónimo de la ira de Dios. Y lo que el Señor está diciendo es, Padre, si es posible, si hay otra manera que pase de él esta copa, que no tenga él que beberla, que no tenga él que soportar la ira de Dios, pero ante todo está anteponiendo la voluntad del Padre a la suya propia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, podemos preguntarnos, el Señor iba a sufrir la ira de Dios, pero ¿ira por qué? ¿Acaso, podría preguntarse uno, había hecho el Señor algo para merecer la ira de Dios? Jamás. Él es una persona completamente santa, que siempre hizo todo bien delante de Dios. No hay en él pecado, no se halló engaño en su boca, está escrito. Entonces, ¿por qué esta ira? Fue por nosotros, porque Él iba a llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y al hacerlo, Él mismo iba a ser hecho pecado. Él, que nunca pecó, iba a soportar las consecuencias, es decir, la ira de Dios por los pecados nuestros y la iba a soportar Él. Y por eso, solamente ver eso para adelante, todo lo que venía contra Él, todo lo que Él iba a sufrir, hizo que Él llorara y que sufriera. Y cabría la pregunta o la comparación, porque el Señor se turbó tanto frente a la perspectiva de lo que iba a sufrir, pero podríamos a lo mejor pensar en otras personas, incluyendo a creyentes, que han tenido delante de ellos la perspectiva de la muerte, incluso muertes muy dolorosas, pero la han enfrentado con calma. Es curioso, incluso seguidores del Señor Jesús que entregaron su vida por la fe en Él, se enfrentaron a la muerte con calma, pero en el caso del Señor Jesús no fue así. Y aquí tenemos que admitir que no somos capaces de dimensionar todo lo que el Señor sufrió en aquella cruz, porque Él sufrió la ira de Dios debido al pecado de tantas personas. Sufrió la ira por causa de mi pecado, que de mí que estoy aquí hoy día con ustedes, de todos los creyentes que están conectados hoy día y de los creyentes de todo el mundo, de toda la historia, de todas las épocas. Entonces, consideren eso y consideren también que el Señor Jesús es una persona completamente santa. Entonces, para Él ser expuesto a toda la consecuencia y ser el mismo hecho pecado fue algo más doloroso, más difícil de lo que podríamos llegar a dimensionar. Y así Él sufrió, pero lo maravilloso
es que él le pidió al Padre de que si hubiera otra manera, lo hicieran de otra manera, pero ante todo lo que él quería era obedecer la voluntad del Padre. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y nos dice el pasaje que leímos que él fue oído a causa de su temor reverente y fue eventualmente librado de la muerte, pero después de pasar por ella. Y se nos dice que aunque era hijo, por lo que él sufrió, porque al final él sí tuvo que tomar esta copa, por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y no les parece maravilloso esto? ¿No les parecen maravillosas noticias que el Señor, lleno de compasión por nosotros y lleno de justicia y de una perfecta obediencia al Padre, sea como aquí dice, perfeccionado y viene a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen? ¿Y qué es obedecer? Conlleva la fe en Él, conlleva el reconocimiento de que yo como pecador estoy perdido, de que yo estoy muerto en mis delitos y pecados, pero Él puede darme vida por cuanto Él sufrió la muerte y sufrió la ira de Dios por mi pecado en aquella cruz. Si yo lo acepto de manera personal, entonces soy bendecido con esta eterna salvación que el Señor creó, porque fue autor de ella para todos los que le obedecen. Es algo hermoso. Y si este regalo está delante de usted ahora, en esta tarde, ¿por qué no tomarlo? Me gustaría que pasáramos ahora a la tercera ocasión, o más bien la siguiente ocasión que vamos a ver en que el Señor lloró. Ocurrió antes de la que acabamos de leer, pero quisiera que la leyéramos ahora en Lucas, el capítulo 19. Esto ocurrió una semana antes de que el Señor entregara su vida, aproximadamente. Lucas, el capítulo 19 y el versículo 41, a partir del 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, está hablando del Señor Jesús aquí, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y me gustaría que nos fijemos, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor aquí está lamentándose sobre la ciudad de Jerusalén, porque Él, el mismo Señor de la gloria, estaba entre ellos y ellos no se dieron cuenta. Estaba ahí para su paz, para su bien, para su bendición, pero ellos dejaron pasar la oportunidad de vivir con Él, de ponerse a cuentas con Dios, de que el problema de sus pecados fuera resuelto, pero lo dejaron pasar. Y dice el Señor, no conocieron el tiempo de su visitación. Y por eso el Señor llora, porque se lamenta por ellos. Él quiere sinceramente su bien. Y Él quiere también sinceramente el bien para usted que todavía no ha creído en el Señor. Y podríamos decir que el Señor, a través de su palabra, le está visitando hoy día y le está invitando a creer, a recibir al Señor como Salvador de manera totalmente personal, que Él sufrió, que Él murió por mis pecados. Jerusalén dejó pasar la oportunidad y rechazó al Señor como ciudad. Pero, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a conocer el tiempo de su visitación o lo va a dejar pasar y va lamentablemente a sufrir el juicio, sufrir la ira de Dios por su pecado?
Le animamos a que reciba al Señor, a que crea en Él, a que vaya donde Dios, con sus palabras, de manera sincera, el Señor la va a recibir. Y dígale que cree en el Señor Jesús, que el Señor bendiga su palabra. Buenas tardes, amigas, amigos, personas que nos visitan, que están conectadas en esta reunión, hermanas y hermanas. Eh, Quiero hablarles del Evangelio desde una clave de comprensión muy interesante en la Biblia, que podríamos titular De extraños y enemigos a reconciliados y santos ante Dios. Lo que hace el Evangelio es transformar vidas que, sin mediar la irrupción de Cristo en nuestras vidas, no habría forma de remediar, no habría forma de transformación. Y quiero que me acompañen para mostrar este punto, no con mis palabras, sino con el análisis de la Escritura en el libro de Colosenses. En Colosenses vamos a leer solamente 2 versículos y me gustaría explicarlos, porque estos 2 versículos muestran sintéticamente esa visión del Evangelio, esa visión de la salvación como transformación, que te pone de un lado a un lado B, hacia el cual tú nunca habrías podido transitar por tus propios esfuerzos. Y eso es lo que se nos expresa acá en Colosenses el capítulo 1. Vamos a leer el verso 21 y el verso 22, pidiendo que el Señor nos ilumine y nos dé un corazón receptivo y sensible al Evangelio. Dice así Pablo, después de haber explicado cómo la obra de Cristo impacta no solamente nuestro mundo, sino todo el universo, aquello que vemos y aquello que no vemos, viene la bajada práctica y confronta esta verdad respecto a la obra de Cristo contigo. Y dice así el versículo 21 y 22. Y vosotros también, está escribiendo a los eh, miembros de la iglesia en Colosas, y ustedes también, que en otro tiempo que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Quiero volver a leer el pasaje: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Me gustaría partir con formular una pregunta. ¿Cómo piensas tú que es tu relación con Dios? ¿Cómo te ves a ti mismo ante Dios? ¿Crees que esa autoimagen, que la forma en la cual tú te ves ante Dios, es similar a la que Dios tiene de ti? ¿Es concordante? ¿Son consistentes? ¿Como tú piensas que estás ante Dios respecto a cómo Dios te ve a ti en su presencia? Es me parece que es una pregunta válida y de todo punto interesante. Que puedes tener dos opciones frente a esta disyuntiva. Por un lado, tal como en toda relación, uno puede ir por la vida autoengañándose, pensando, por ejemplo, que tú eres agradable, que les caes bien a todas las personas que te rodean. Uno puede pensar que es el más simpático del mundo, que todas las personas con las cuales interactúa lo quieren, lo aman y matarían por pasar tiempo con uno. Esa puede ser una opción. Tú puedes ir por la vida pensando eso. Pero a veces, tal vez lo más sensato y lo más cuerdo es que tú, en lugar de pensar eso de ti mismo y de cómo las personas supuestamente deberían verte a ti, tal vez te iría mejor, sería decepcionante quizás, preguntarle a esas personas abiertamente qué opinan de ti. Y te puede sorprender la respuesta. Te puede incluso confrontar o herir o decepcionar. Tú pensabas que estabas en esa situación con estas personas y resulta que estás en esta otra posición. Nada de lo que tú esperabas conseguir. Pero sin embargo, esa reflexión
puede ayudarte a corregir distorsiones de cómo tú te piensas a ti mismo en presencia con los otros. ¿Quieres saber lo que Dios piensa de ti? ¿Qué piensa Dios de mí? Este ejercicio me parece que es lo que responde Colosenses. Tú puedes pensar que frente a Dios tú tienes intimidad, que lo conoces bien, que si Dios te viera te reconocería como un aliado, como un amigo, pero tal vez, si nos fijamos en lo que dice la Escritura, podría resultarte una impresión sumamente errada, eh, y valdría la pena entonces recapacitar y volver. Mire lo que dice acá. Toda persona, esto eran ustedes, Pablo le está escribiendo a un grupo de cristianos ya en Colosas, pero que antes de convertirse en cristianos, antes de aceptar el sacrificio de Jesús en sus vidas, así eran definidos en la perspectiva de Dios, con dos epítetos, bajo dos categorías, bajo dos conceptos sumamente fuertes, pero sumamente explicativos de cómo Dios te ve a ti, me ve a mí, me veía a mí, antes de entregarle mi vida en arrepentimiento. Dice Dios que Dios ve así a toda persona que no ha aceptado la muerte del Señor Jesús. Los ve por una parte como extraños y como enemigos. Extraños y enemigos. Miren lo que significa estas dos palabras. Que alguien sea extraño supone que no tiene nada que ver con usted, que usted no lo reconoce, que no tiene ninguna familiaridad con él, que si lo ves no lo saluda, que si le pide algo no tiene ninguna obligación de aceptarlo, probablemente se va a esconder. No tiene intimidad, no hay una relación de fraternidad ni de cercanía. Ni siquiera estamos hablando, eh, lo, lo totalmente opuesto a un extraño es la idea de intimidad. En ese sentido, ese es el sentido que Pablo está dándole como negativo a la idea de extraño. El extraño es aquel que no tiene nada que ver contigo, que no forma parte, por así decirlo, de tu círculo íntimo, que no hay una realidad de cercanía, ni de fraternidad, ni de intimidad. Es alguien totalmente fuera del círculo, fuera de la comunidad, totalmente extraño. Y tú puedes pensar, tú puedes creer que Dios te ve como formando parte de su comunidad, como formando parte de su familia, formando parte de su círculo interno, pero en la perspectiva de Dios, si tú no te has arrepentido, estás fuera de ese círculo, estás excluido. No eres alguien familiar, no eres alguien cercano, estás totalmente fuera de la comunidad de Dios, estás fuera y no adentro. Eso significa que seas extraño. Lo segundo es más fuerte aún, porque piensa lo siguiente. Uno puede ser extraño, si tú llegas a un nuevo vecindario, las personas pueden reconocerte como un extraño, pero quizás si tú te esfuerzas un poquito, cuando vayas relacionándote cotidianamente, las personas pueden dejar de pensar de ti como un extraño, llegar a familiarizarte, incluso te pueden recibir como un amigo. Pero esto no es lo que dice Dios respecto a ti. Eres extraño y enemigo, eres abiertamente hostil contra Dios. Fíjese la descripción que está dando acá. En primer lugar, me gustaría agradecer el hecho que usted esté conectado a esta reunión. De verdad, valoramos y apreciamos que usted tome tiempo para escuchar del Evangelio y que muestre interés, muestre cierta cercanía o simpatía por las cosas de Dios, que muestre una inquietud espiritual que genuinamente nosotros celebramos y apreciamos. Pero mire lo que dice la Escritura. Acá nos comprometemos a explicar la Biblia íntegramente y en toda su verdad. Miren lo que dice acá la Escritura, que ante Dios no hay personas neutrales, ni siquiera simpatizantes. Usted sabe que en todo conflicto bélico están los beligerantes, que son los enemigos, que están dispuestos a matarse y destruirse mutuamente, pero también hay personas que toman palco, que se declaran no beligerantes o neutrales, que no intervienen, sencillamente no forman parte de ese conflicto. En la lógica de Dios, no existen neutrales. O usted forma parte de su comunidad, de su familia, es adoptado como hijo, y si no, no hay posibilidad intermedia de ser neutral o de ser simpatizante. O usted es
declarado como enemigo. Y enemigo es sumamente fuerte. ¿Sabe por qué? Porque la idea de enemigo acá literalmente tiene que ver con alguien que es activamente hostil contra alguien. No es que a usted le caiga mal Dios. Hay personas que capaz que a usted le caigan mal, pero no hace nada activamente para herirla. Sencillamente se desinteresa, no les presta ayuda, pero no. La idea de enemistad es alguien que activamente procura hacerle el mal a alguien. No es que le desee el mal solamente, es alguien que, además de desearlo, procura que ese mal deseado se lleve a cabo. Las acciones contra el objeto de su enemistad están impulsadas por el odio. Están impulsadas por el odio. Se trata en ese sentido de una enemistad que es irreconciliable, porque está impulsada, está atizada, está insuflada, está movida y estimulada por el odio, por el afán vehemente de generar el mayor daño posible. Fíjese cómo Dios entonces está describiendo a los cristianos de Colosas antes de ser cristianos, antes de aceptar para sí el sacrificio de Cristo en la cruz. Pablo dice que ellos eran, en otro tiempo, extraños y enemigos. Pensaban que podían tener familiaridad, pero Dios ni siquiera los reconocía, estaban fuera de su comunidad. Pensaban que tal vez eran simpatizantes o neutrales, o que al menos no se ponían activamente frente a las cosas de Dios, pero Dios los define entonces como enemigos, agentes que abiertamente son hostiles contra Él y que buscan procurarle daño y que todas sus acciones están impulsadas e insufladas por el odio. Mire el panorama, es un panorama totalmente triste. Entonces, cuando uno piensa en ese sentido, ¿qué piensa Dios de mí? Si yo no me he convertido, si yo no he aceptado el Evangelio, Dios me ve así. Tal vez tú nunca te has pensado así respecto de Dios. Tal vez tú te piensas en términos de intimidad y familiaridad con Dios, te piensas en términos de neutralidad o simpatía con Dios. Lo que convendría es ver si Dios efectivamente concuerda con esa impresión o si Dios te ve de otra manera. Y Dios dice abiertamente que si tú no has aceptado el sacrificio en la cruz del Señor Jesús, esa es tu posición. Extraño y enemigo. Extraño y enemigo. En tu mente eres extraño y enemigo. Pero además dice otra cosa sumamente interesante. Como si esto no bastara, hay una tercera dimensión en esta descripción inicial que hace Pablo en Colosas. Fíjate en el vínculo un poquito. Dice que éramos, porque yo también lo era. Yo no estoy fuera de esta descripción, yo también lo era. Extraños y enemigos en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Insisto, no éramos cercanos, ni familiares, ni íntimos con Dios, y al mismo tiempo estábamos impulsados por una enemistad abierta contra Dios. Así pensaba nuestra mente, toda nuestra mente maquinaba ese tipo de pensamientos. Pero en la Biblia, ¿sabe qué es lo más terrible? Que por un lado, entre idea y práctica, entre creencia y acción, o entre mente y acción, hay una sinergia. No son eh, carriles que corran en paralelo, que no tengan nada que ver con lo otro. En la Biblia, la mente engendra e impulsa y lleva a cabo acciones. No se trata de dos dimensiones conectadas. No es que una mente abiertamente en rebeldía y abiertamente hostil contra Dios no se exprese nunca en una acción pecaminosa. Lo que está diciendo acá Pablo es que una mente que es extraña y que es hostil contra Dios se expresa en acciones y en prácticas caracterizadas por el mal. Eran extraños enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Haciendo malas obras. Esa mente hostil contra Dios, esa actitud hostil contra Dios, se expresa activamente en obras hostiles contra Dios, haciendo malas obras. Haciendo es súper interesante porque es un vocablo que tiene que ver con alguien que invierte energía
alguien que invierte energía para lograr un propósito. Tengo una meta, tengo un horizonte, y ese horizonte es mi enemistad contra Dios. Entonces, eso se ejecuta, eso se expresa en acciones que van encaminadas hacia lograr ese objetivo. La manifestación de un deseo y un impulso interno. Si ser enemigo de Dios es algo que está impulsado por el odio, ese odio y esa enemistad, esa hostilidad, se expresa en acciones pecaminosas que tienen el sello del mal, que están impulsadas por el mal y que llevan entonces esa marca de fábrica. Fíjese cómo Dios entonces nos pinta y nos describe de esa manera y no de otra. De manera, amiga y amigo, que nos escucha, que no se engañe. Dios, frente a Dios, no hay personas neutrales, tampoco hay conocidos. Hay personas íntimas que forman parte de su comunidad y extraños. No hay conocidos, no hay personas intermedias. Hay personas con las cuales Dios establece una relación de fraternidad, cercanía en comunidad, y las personas que están extrañas, fuera de esa comunidad. No hay neutrales. O somos amigos de Dios o estamos siendo impulsados por la hostilidad contra Dios. Somos enemigos. Y así te ve Dios. Pero ¿sabe qué? Por eso la predicación del Evangelio insiste y remarca una vez este punto, que esa no tiene por qué ser tu condición para siempre. Si estás en esa condición, si aceptas ese veredicto de Dios, ese diagnóstico de Dios, ese es mi diagnóstico, es el diagnóstico de Dios, es el diagnóstico que Dios le da a cualquier persona que no haya aceptado el mensaje de salvación, que no haya aceptado la obra de su Hijo. Tú estás en esa situación, pero tú no tienes por qué permanecer en esa situación. Esa no tiene por qué ser tu situación permanente. Y el Evangelio es una buena noticia exactamente por eso. Exactamente por eso. Porque tú no tienes por qué ser permanentemente ni extraño ni enemigo de Dios. Tu destino puede cambiar. Y puede cambiar por esto y solo por esto. No hay otra alternativa. Dice Pablo, al final del versículo 21, que ustedes eran de esta manera, pero ahora se ha producido un cambio en la vida de ellos. Ha acontecido un evento que ha marcado un antes y un después en esa trayectoria. Han pasado de un punto A y ahora Pablo los va a poner en un punto Z, totalmente distinto. Totalmente distinto. Algo ha intervenido en esa trayectoria al punto de cambiarla de manera dramática. Ahora os ha reconciliado, está hablando de Jesús, ahora Jesús los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarlos ahora, después de esa acción, santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Se ha producido efectivamente un milagro. ¿Un milagro por qué? Porque alguien hostil, alguien enemigo y alguien extraño no cesa el fuego sin antes procurar la destrucción de su enemigo. Cuando hay ceses al fuego, altos al fuego en un conflicto, es sencillamente para descansar un rato, rearmarse para continuar con las hostilidades. Incluso si hay una tregua, eso no significa que los odios no continúen ahí, dispuestos a reencenderse a la menor provocación. Así funciona la dinámica humana. Uno puede pensar en los conflictos que tenemos. Los conflictos que tenemos, piense, no sé, en Medio Oriente o piense en Rusia y Ucrania. Uno puede pensar en treguas, pero eso no significa o no anula la enemistad que está en el fondo de esas hostilidades. Lo que hace Jesús cuando interviene de manera poderosa es que aquellas personas que eran enemigas de Dios, ahora los ha reconciliado. Los ha reconciliado. Y la idea de reconciliación es fantástica. Es reconciliar totalmente. Es la siguiente idea. No es sencillamente una tregua, no es un alto al fuego, no es como depongamos las armas y veamos cómo arreglamos las cosas,
sencillamente para no seguir combatiendo, sino tiene una idea mucho más profunda y mucho más fuerte. La idea de reconciliación acá es la restauración completa de una relación a un punto original donde ni esa enemistad ni ese odio existía. Es una restauración total. Miren lo que está diciendo, que una persona que estaba impulsada por el odio y que era activamente hostil contra Dios, y que por lo tanto Dios también lo veía como su enemigo, ahora esa hostilidad ha sido removida, ese odio ha sido removido, y se ha recompuesto la relación de tal manera que ahora están en completa armonía, tal como siempre debió haber sido, tal como siempre debió haber sido. Ya en una relación de neutralidad o de no hostilidad o de cese de fuego, sino de completa armonía. Dejas de ser extraño, ahora pasas a ser amigo. Ahora formas parte del círculo de Dios, ahora eres aliado de Dios. Ya no eres extraño, la armonía ha sido restituida. Ya no eres enemigo de Dios, ni siquiera ahora eres neutral, ahora formas parte de los aliados de Dios, ahora forma parte de esa comunidad. El odio, aquella hostilidad abierta ha sido removida maravillosamente, solamente por Cristo. Ahora, eso es una enorme noticia. Eso es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia porque habla de la posibilidad de reconciliarse con Dios. Por esa reconciliación, amiga y amigo, tuvo un altísimo costo. La reconciliación con Dios no pasa por comenzar a leer la Biblia, a ver si en una de esas logro familiarizarme con el lenguaje de Dios, no pasa por asistir escrupulosamente a una iglesia, no pasa por esforzarme entonces por dejar de cometer estas malas acciones que expresaban mi hostilidad con Dios y comenzar a hacer crecientemente buenas acciones. La reconciliación de Dios no pasa por eso y nunca ha pasado por eso ni nunca va a pasar por eso. Ese cambio de estatus no lo cambia uno, no lo genera uno, no lo obtiene uno, sino que es Cristo el que reconcilia a través de una acción única, histórica e irrepetible. Mire cómo sigue el versículo. Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. De manera tal que el Evangelio no se trata tanto de una creencia teológica correcta respecto a un cuerpo doctrinal, sino más bien se basa en la fe en un evento histórico, que Cristo, el Dios encarnado, vino a este mundo en su cuerpo de carne y vino a este mundo con un propósito y solo un propósito en mente. No enseñarnos a ser mejores personas, no enseñarnos a tratar bien al prójimo, no en tratar de buscar la mejor versión de nosotros mismos, no en enseñarnos a ser eh, mejores personas y no a dañar al prójimo. No es un, no vino al mundo para ser un excelente maestro de moral. No vino al mundo para mostrarnos su poder a través de obrar milagros. No vino a hacer milagros, no vino a enseñar. Efectivamente lo hizo, por eso no era su móvil. Su móvil y la única razón que explica la encarnación de Cristo, paradójicamente, y esto debería siempre desconcertarnos, es la cruz. Por eso Pablo dice, Él nos ha reconciliado en su cuerpo de muerte, en su cuerpo de carne, por medio de su muerte. Por medio de su muerte. Esa reconciliación no puede eludir, no puede bypassear, no puede prescindir, como si fuera un algo opcional, de la cruz. No hay reconciliación sin cruz. No hay reconciliación sin la muerte de Cristo en la cruz. Y no hay reconciliación, por tanto, si no aceptamos para nosotros en un acto de fe la muerte del Señor Jesús con su poder salvista. La reconciliación con Dios no pasa, insistiría, por esforzarte entonces ahora, por hacer mejores acciones, por familiarizarte más con la Biblia, por asistir a mayores reuniones, por congregarte en una iglesia local y ser el más fanático de los fanáticos. Puedes hacer eso y en efecto puedes hacerlo, puedes intentarlo, pero si no te confrontas con la cruz de Cristo y aceptas la muerte de Jesús en la cruz,
continuará siendo extraño, continuará siendo enemigo ante los ojos de Dios. La reconciliación pasa y es posibilitada, es propiciada, no por ti y tus esfuerzos, sino por Cristo encarnándose y muriendo en la cruz. Solamente la intervención de Cristo en la cruz, muriendo, puede cambiar la trayectoria. Y la cambia de tal manera que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros para darte a ti un estatuto y una posición que nunca podrías conseguir por más esfuerzo que le pusieras, por más empeño que desplegases. No se trata de esfuerzos humanos. Acá no predicamos una religión, no predicamos una receta de sigue estos pasos y vas a... No, es Jesús interviniendo y cambiando tu vida mediante su propia muerte y su resurrección. Y entonces, y solo entonces, aquellas personas que han sido definidas como extraños enemigos dejan de serla, dejan de tener este estatus ante los ojos de Dios y pasan a ser definidos con una triada magnífica: santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ven el cambio milagroso de extraños y enemigos a ser presentados ante sus ojos como santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Santos tiene dos dimensiones. No es alguien que no peque nunca. Esa es nuestra versión distorsionada. Santidad tiene acá dos dimensiones. Por una parte, una noción de pureza ritual y, más fuerte aún, alguien que ha sido separado para un propósito especial. Alguien que ha sido separado para un propósito especial. Diferente, especial, apartado de lo común. Dios, ahora ya no eres un extraño. Para Dios ahora tienes un estatuto especial. Las cosas santas son santas, al menos en dos dimensiones en el lenguaje bíblico. Son santas porque tienen un servicio especial, pero eso es un servicio especial no para que uno se jacte de ser santo. La santidad tiene que ver con la función. La función de un objeto santo, de una persona santa, es porque es diferente y es especial porque está orientado hacia la glorificación de Dios, hacia la adoración. Las cosas santas son distintas de las cosas profanas, justamente porque lo santo tiene la función de agradar, de adorar, de glorificar a Dios. Mire qué interesante. Dios te transforma en santo, te brinda ese estatuto de santo, no para que te jactes de tu santidad, sino porque ese estatuto de santo está ordenado, orientado hacia la glorificación de Dios. Además, Dios te ve como sin mancha. Dios te ve como sin mancha. En el lenguaje bíblico, la perfección moral tiende a ser pensada siempre en términos de pureza, en términos de limpieza. Y el pecado es visto muchas veces como una mancha que estropea y que arruina. Piensa en la tela más valiosa, más cara, más blanca, más resplandeciente que tengas, y piensa echándole las manchas que no salen con nada del mundo. Petróleo, benzina, palta, tomate, ketchup. Piensa en las peores cosas que con las cuales carbón, no sé. Y por más inversión que le pongas, no puede restituir esa blancura. Nuestra vida ante Dios es exactamente eso. Nuestras mejores obras son definidas en la Biblia como un trapo de inmundicias, trapos manchados. No podemos presentarnos ante Dios sin mancha porque nuestra vida es exactamente eso, un paño estropeado. Pero una vez que Dios absorbe para sí esos pecados y los carga en Él, el único puro y limpio, el único sin mancha, se ve cargado con nuestros pecados para darnos a nosotros entonces, en ese intercambio glorioso que opera en la cruz, una vida que ante los ojos de Dios es sin mancha. Dios nos ve limpios, no porque nosotros seamos limpios,
Pablo ha definido que los colosenses, en su hostilidad contra Dios, habían cometido actos cargados de maldad, habían cometido pecado. No es que se hayan ganado el cielo por ser sin mancha, por ser impecables, es que ante los ojos de Dios, Él los ve limpios por el sacrificio de su Hijo, los ve bajo el filtro de la obra de Cristo. No porque te hayas ganado el cielo por no pecar, porque no tengas mancha, porque puedes presentar tus manos limpias. Sencillamente porque Dios te ve bajo el filtro de la limpieza que ha provocado el Señor Jesús en tu corazón y en tu vida, sin mancha. E irreprensibles. Irreprensibles es una expresión notable que me gusta mucho. Porque irreprensible tiene que ver con lo siguiente. Este ya es un lenguaje jurídico de culpabilidad jurídica. Cuando tú quieres acusar a alguien, en un lenguaje jurídico, tú le formulas cargos, muchos cargos. Cada uno de esos cargos conlleva cierta pena. Y nuestra vida, porque Dios ve lo que pensamos, pero también lo que hacemos, imagínate entonces la lista innumerable de pecados que Dios tiene que reprocharnos. Y cada una de ellas conlleva una condena, conlleva una pena. Enemigos, enemigos en nuestra mente y haciendo obras de maldad. El prontuario contra nosotros, la lista de acusaciones es innumerable. Irreprensibles significa que no hay ningún cargo presentado en nuestra contra. Que no hay ningún cargo presentado en nuestra contra. Imagínate eso. Ahora, nuevamente, no es que no haya ningún cargo presentado en nuestra contra porque Dios no nos tenga que reprochar nada. Al contrario, Dios tiene que reprocharnos demasiado, tanto en obras como en pensamientos. Pero nuevamente, en la cruz de Cristo, el único que no padeció pecado, por nosotros se hizo pecado para darnos una limpieza y un carácter. Él cargó la culpa. En Colosenses, unas líneas más adelante, se nos va a decir algo notable. ¿Sabe que en la cruz de Cristo estaba colgada, pegada en esos clavos que martillaron y horadaron sus manos y sus pies, que estaba cargada como una factura, una cuenta que nos era contraria, una deuda totalmente impagable? Y en esa deuda impagable estaba enlistado todos los pecados, todos tus pecados, todos mis pecados. Y lo que hace Cristo en la cruz es tomar esa cuenta, esa factura, cargarla en la cruz y pagarla, y pagarla. Y solamente por eso, no por alguna manda, no por algún esfuerzo, no por alguna obra, no por algún dinero, sino porque Cristo toma esa lista de cargos formulados contra nosotros, la pone en la cruz, la invalida y la deja sin efecto. Y ahora, y solamente por eso, se nos declara que nosotros somos irreprensibles, no delante del mundo, sino delante de Él. Amiga y amigo, hermano, recordemos nuevamente nuestra situación, extraños y enemigos. Esa es nuestra situación. No podemos alterar esa situación por nuestros esfuerzos, ni por alguna enseñanza, ni por un nuevo impulso, ni por procurar ser mejores personas. Nada de eso cambia la situación bajo la cual Dios nos define, extraños y enemigos y pecadores. Lo único que puede alterar esa situación y ese estatus es aceptar la obra de Cristo en la cruz. Él nos reconcilia, Él nos reconcilia, por esa reconciliación que a ti no te cuesta nada más que el acto de fe y de arrepentimiento sincero. A Él le costó la cruz del Calvario, a Él le costó la muerte. Y solamente mediante la muerte del Santo Hijo de Dios, nosotros ahora ya no somos enemigos, estamos reconciliados, ya no somos personas profanas que cometen pecados, somos presentados como santos, ya no estamos manchados con nuestras manos cargadas de pecado, sino como limpios en su presencia, ya no tenemos un enorme prontuario, una lista innumerable de pecados por los que debemos responder y dar cuenta, sino como irreprensibles
delante de Él. Pero quiero que lo pienses, que ese evangelio, la nueva noticia, es que Cristo efectuó esa obra, no por tus medios, sino por la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz. Quiere el que puedas aceptar la obra de Cristo en la cruz y cambiar tu vida y dejar de ser extraño y enemigo ante los ojos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.